7 de la mañana y 14 minutos está con nosotros el intendente de compañías de Guayaquil, de la superintendencia de compañías, don Víctor Anchundia. Él está aquí porque se realizará hoy en Manta, como se ha realizado ya en otras ciudades del país, los talleres de la Función de Transparencia y Control Social relacionados a este tema de la superintendencia de compañías. Como ustedes saben, el ente regulador lo que hace es supervisar que las sociedades comerciales civiles pues se desarrollen dentro de los trámites y las normativas legales del caso. Hace algunos días veíamos una información que publicaba la propia superintendencia a través de su portal web de la notificación de casi 5.000 empresas que tienen más de 3 años con números rojos, como se denomina, cuando no han tenido un aporte de capital y siguen teniendo pérdidas. De estas, alrededor de unas 800 ya han sido prácticamente dadas por liquidadas. Señor superintendente de compañías, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Estos procedimientos normales, obviamente, que le establece la normativa y que ustedes tienen la obligación de proceder, no habla a las claras de que hay una crisis económica, una crisis de mercado y que por eso estas empresas no pueden mantenerse porque efectivamente el mercado en cada actividad profesional en la que se desarrollan no permite el crecimiento de estas empresas. No, nada más alejado de la realidad. No hay ninguna crisis. Como usted lo señalaba hace un momento, es el resultado de la labor de la superintendencia de compañías al optimizar recursos informáticos que posee últimamente de punta, toda vez que los balances que presentan las empresas los realizan a través del portal web en forma electrónica. Eso nos da un matiz adicional, que es el poder revisar en tiempo real los estados financieros. Antes llegaban los estados financieros de manera física y luego de una revisión manual, luego de varios meses se tomaban decisiones. Hoy en día esa decisión es automática y aquel número de compañías que usted mencionaba es aquel acumulado, no solo este ejercicio económico, claro, sino de 2 ejercicios económicos anteriores. No corresponde a una crisis, corresponde a una limpieza de compañías que dejaron de funcionar por distintos motivos. Hay empresas de papel todavía, las que se denominan así, que es decir, son creadas por una razón, circunstancia y quedan ahí casi sin actividad económica. Sí, no comparto mucho el término de compañías de papel, pero es la realidad. A falta de una mejor expresión, tolerémoslas. Sí, y efectivamente con aquellas hemos comenzado nosotros a disolverlas, porque aquellas se constituyeron, no presentaron información, deben balances por más de 2 ejercicios económicos y hemos optado por lo que nos faculta la ley, que es disolverlas. ¿La ley prevé sanciones a sus administradores y representantes legales? Por supuesto, hay sanciones, hay multas por el atraso y la no presentación de balances y estado financiero, y la superintendencia de compañía ha sido muy celosa en imponer esas sanciones y esas multas. Ahora, ¿de qué sectores de la economía estamos hablando para tener más o menos una idea de estas 800 dólares? ¿Son de diferentes sectores o hay algún sector en particular que es el que más? No hay ningún sector en particular porque, como le indicaba hace un momento, es totalmente tecnológico, no es ni siquiera aleatorio. Compañías que no presentaron información financiera o que habiéndola presentado sus utilidades, pues no representan o no justifican los gastos y la posición causal de pérdida. No hay ningún privilegio ni dirección respecto a la actividad social de la empresa. ¿Podemos decir que la tramitología o la burocracia para crear una compañía en el país es menos tediosa, por decirlo de alguna manera, porque mucho se escucha, conversado con microempresarios sobre todo, o gente que piensa realizar un pequeño emprendimiento, de las dificultades o trabas, no solamente de la superintendencia, sino de varias instancias gubernamentales, para abrir un negocio y que esto también a veces conlleva a un futuro a tener problemas en la administración de una empresa. Sí, aquello que usted menciona ya es del pasado. ¿Por qué digo el pasado? Desde el 20 de mayo del 2014, con la expedición de la Ley para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, se rompieron muchos paradigmas. Paradigmas como el que la superintendencia de compañías no aprueba la constitución de una compañía. La superintendencia de compañías hoy en día registra y hace la labor que siempre debió haber realizado, controlar posteriormente a aquellas empresas. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo se constituye la compañía? Me refiero al tiempo de respuesta que da la autoridad, porque puede que dé una respuesta en 3 meses y ya a los 3 meses ya se ha disuelto la compañía. La respuesta es inmediata en la medida que una vez que se inscribió la compañía en el correspondiente registro mercantil, la superintendencia de compañías alimenta su base de datos y a través del departamento de control realiza las matrices de riesgo.
Al realizar las matrices de riesgo, ahí sí privilegia, dependiendo del sector, dependiendo del capital, dependiendo del accionista, el realizar controles dirigidos. Ahí sí hay un privilegio respecto a la actividad en todo caso, una vez constituida la compañía. Entiendo que hay un trabajo interinstitucional y relacionado entre bancos, superintendencia de bancos, me refiero a compañías, y la autoridad de policía o fiscalía, sobre todo para esto de lavado de activos. Mucho se habla de que se crean empresas para ocultar algunas operaciones financieras, digamos que no muy claras. Sí. ¿Qué tan difícil o tan fácil son con los instrumentos jurídicos actuales, la tecnología, poder percibir si alguna compañía está dentro de esta categoría? No, de ser fácil, es fácil con el cruce de información electrónica que existe entre las diversas instituciones. No obstante, la superintendencia de compañía es solamente un engranaje, una parte de toda esta maquinaria tendente a verificar y a valorar las actividades sobre lavado de activos. Como usted bien lo señalaba, están involucrados dentro de este Consejo Nacional de Lavado de Activos varias instituciones, la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General del Estado. La Superintendencia de Compañías es uno más, pero aporta con la información de balance y estado financiero. La Superintendencia de Compañías no emite criterios, proporciona información. Es la Fiscalía la que toma las decisiones. Sí, es discrecional. Ahora sí hablemos de este seminario o taller sobre la transparencia y control social que está siendo dirigido por con facilitadores de la Superintendencia de Compañías y con la participación ciudadana, valga la redundancia. Sí. ¿A qué apunta esto? Sí, apunta a lo que escuchaba la entrevista anterior del señor alcalde. Y ya les digo por qué. La Superintendencia de Compañías es parte de aquella función del Estado que es la función de transparencia y control social, y está conformada por toda la superintendencia, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué buscamos con estos talleres? Porque hoy en día la Superintendencia de Compañías ejerce la presidencia de esta función. Entonces, a nombre de la superintendente, la abogada Suad Mansur, se han organizado estos talleres a nivel nacional. ¿Para qué? Para concientizar a los ciudadanos, primero, de cuáles son sus derechos. Segundo, qué mecanismos tienen para ejercer esos derechos y vigilar no solamente al sector público, sino al sector privado que da servicios públicos. Los talleres que busca la Superintendencia de Compañías, mejor dicho, la función de transparencia, es concientizar a los ciudadanos, y hemos comenzado a nivel de universidades. ¿Quién mejor que los estudiantes universitarios que conozcan sus derechos, los repitan en su ambiente, en su entorno, creen vedurías y sean los primeros vigilantes de los servidores públicos, que para eso están, para servir al público? Este ejemplo que usted acaba de poner, y gracias por citar lo que hablamos con el alcalde de Zambrano, es decir, a las empresas públicas también la superintendencia les pone el ojo en el buen sentido de la palabra. A ver, no, dividamos. Usted me habla de empresas públicas. Las empresas públicas no lo controla la Superintendencia de Compañías. Solo al sector privado. Solo al sector privado. No obstante, si nos topamos con una empresa pública que da un servicio público, sí puede ser objeto de verificación, de Contraloría, de veeduría. Ahí entraría una labor de la función de transparencia y control social. Ok, muchas gracias, señora Anchundia. No, gracias a ustedes. El intendente de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, a propósito de este taller de función de transparencia y control social, sobre todo relacionado a este tema de las compañías. Vamos a la pausa, volvemos con más.